I'm the king of the world. James Cameron, la realidad del autoproclamado rey del mundo. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Canta el nombre del programa, prohibido trabajar, muy fan de ese eslogan. ¿Qué pasa, peña del prohibido trabajar? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a analizar la vida y obra de James Cameron para demostraros que es el director de cine más sobrevalorado de la historia. En pocas palabras, es como Steve Jobs, un concepto vacío que se sostiene tras un gran diseño y el trabajo de gente que desconocemos. De hecho, si Cameron y Jobs se hubieran conocido, es probable que hubieran estado discutiendo sobre quién tiene más grande el ego. Eso es verdad, pero tienes razón. Preparaos para ver cómo el rey del mundo pierde su corona, o al menos en este canal. De camionero a faraón de Hollywood, la traición de clase definitiva. La historia de James Cameron se vende a menudo como el arquetipo del sueño americano, un relato inspirador de una superación personal, esa fábula de un hombre de orígenes humildes, un conductor de camión canadiense que tras una epifanía cinematográfica tras ver Star Wars en 1977, decidió cambiar el volante por la cámara y conquistar Hollywood. Sin embargo, desde una perspectiva proletaria, esta narrativa no es una comedia de éxito, sino una tragedia de traición. Es la historia de un trabajador que, en vez de luchar por mejorar las condiciones de sus compañeros de la clase obrera, fue ascendiendo en la jerarquía para convertirse en el capataz más exigente y más cabrón de todos, en el faraón más despótico que la industria del cine ha conocido en la era moderna. Su trayectoria no representa la realización de un sueño, sino la perfección de un sistema de explotación donde el arte se convierte en la coartada para construir monumentos colosales al ego de un solo hombre, financiados con presupuestos que empequeñecen las economías de naciones enteras y erigidos sobre las espaldas de legiones de trabajadores agotados. El momento que define y resume esta metamorfosis ocurrió en la 70ª edición de los premios a la Academia. Al aceptar el Oscar a Mejor Director por Titanic, Cameron, henchido de triunfo, levantó la estatuilla y gritó la infame frase de su propia película: ¡Soy el rey del mundo! Es el clip que habéis podido ver al principio de este vídeo. La reacción en la sala fue una mezcla de aplausos y una palpable incomodidad. Una mueca de desconcierto que se reflejó en el rostro de leyendas como Warren Beatty. La crítica posterior se centró en la aparente arrogancia y la falta de humildad del gesto. Aquello no fue simplemente una subida de tono, fue la declaración más honesta que nos ha hecho en toda su carrera, y la más lúcida, también diría. Cameron no simplemente estaba citando a su personaje, estaba definiendo su propia posición dentro de la estructura de poder de Hollywood. Se autoproclamó monarca absoluto del imperio construido sobre la base de la hipérbole financiera, la disciplina militar en los sets y la asombrosa habilidad para absorber y reempaquetar ideas ajenas como si fueran propias. La incomodidad del público no provino de la soberbia, sino de la cruda y desvergonzada honestidad con la que expuso la jerarquía de una industria que prefiere disfrazar sus dinámicas de poder bajo un velo de coacción artística. En ese instante, el excamionero no solo aceptó un premio, aceptó su corona y nos invitó a todos a contemplar la vasta extensión de su reino, un dominio donde su palabra es ley y su presupuesto su cetro. En este vídeo queremos deconstruir el mito de este rey y despojarlo de todos sus ropajes y reconocer que el rey va desnudo. La idea esta que ronda que es un genio innovador y analizarlo por lo que realmente es, que es básicamente el producto más refinado y exitoso de un capitalismo especulativo, un capataz que aprendió a hablar el idioma del arte para dar órdenes con mayor eficacia. El emperador desnudo. Él no ha inventado nada. El pilar central sobre el que se asienta la mitología de James Cameron es su reputación como visionario tecnológico, un inventor que empuja a las fronteras del cine, que se presenta como un pionero con cada película, que redefine lo que es posible en la gran pantalla. Sin embargo, tras un análisis riguroso de la historia del cine, revela que la verdad es mucho menos glamurosa. James Cameron no es tanto un inventor como un maestro del ensamblaje y del marketing a gran escala, un poco como el Steve Jobs que comentábamos antes. Su verdadero genio no reside en la creación de tecnologías,
sino en su capacidad para identificar herramientas existentes, movilizar un capital sin precedentes para perfeccionarlas y finalmente empaquetarlas de una forma tan abrumadora que el público las percibe como una novedad absoluta. Es el Henry Ford del cine. No inventó el automóvil, pero perfeccionó la cadena de montaje para producirlo en masa y dominar el mercado. Al final, ya sabéis que en este canal hay mantras que hemos repetido muchas veces. Una de las cuales, que yo siempre digo, es que la persona que se hace rica con el invento no es el inventor, sino es el empresario que tiene a sueldo al inventor. O sea que lo que vale dinero no son las ideas, lo que vale dinero es el dinero preestablecido que ya tenías, que te permite contratar a gente que tenía esas ideas. James Cameron tiene el dinero, pero no tiene las ideas. En esta sección nos dedicaremos a desmantelar pieza por pieza el mito del James Cameron innovador, demostrando que muchos de los logros más celebrados llegó tarde a la fiesta y se limitó a pagar la cuenta más abultada. El fraude del 3D, resucitando un cadáver de los años 50. Con el estreno de Avatar, en 2009, James Cameron fue aclamado como el salvador del cine, el hombre que había reinventado la experiencia cinematográfica, con una revolucionaria tecnología 3D. La narrativa oficial lo posicionó como el padre de una nueva era. La realidad, sin embargo, es que Cameron no inventó el 3D, lo exhumó. La cinematografía estereoscópica es casi tan antigua como el propio cine. Los pioneros ya investigaban con ella a finales del siglo XIX, y el primer largometraje comercial en 3D, The Power of Love, se proyectó en salas en 1922. Estamos hablando prácticamente 90 años antes de que James Cameron hiciera Avatar. La supuesta novedad de Cameron ya había vivido su primera edad de oro hace más de medio siglo antes. En la década de 1950, la amenaza de la televisión, Hollywood se aferró al 3D como un salvavidas. Películas como Bob Not Devil de 1952 se convirtieron en hitos al ser las primeras en ofrecer una experiencia tridimensional en color, utilizando un complejo sistema de 2 rollos de película que debían proyectarse en perfecta sincronía. Un año después, en 1953, House of Wax le añadiría sonido estéreo. Incluso existen registros de que el cine de la Alemania nazi, por encargo del ministro de propaganda Joseph Goebbels, ya había rodado cintas en 3D, a color, 2 décadas antes que los americanos. Tras esta moda, el formato volvió a un segundo plano, resurgiendo esporádicamente como en la década de 1980 con la popularización del sistema IMAX, que también ofreció espectaculares experiencias 3D mucho antes de que los Na'vi pisaran Pandora. Entonces, ¿cuál fue la verdadera innovación de Cameron con Avatar? No fue tecnológica, sino puramente capitalista. Su genialidad consistió en obtener un presupuesto tan desmesurado que le permitió desarrollar y refinar la tecnología existente hasta un nivel de pulcritud nunca visto antes. Pero lo más importante aún, la escala de su inversión fue tal que creó una ola de choque en toda la industria. Para poder proyectar Avatar y participar de su éxito anunciado, las salas de cine de todo el mundo se vieron obligadas a realizar costosas inversiones para actualizar sus sistemas a la proyección digital 3D. Cameron no inventó una tecnología, creó un mercado cautivo. No fue un acto de creación, fue una toma de control hostil de la infraestructura de exhibición global. Sería el equivalente industrial a comprar todas las carreteras de un país para que solo puedan circular el modelo de coche que tú fabricas. La revolución de Avatar no fue artística, fue una proeza de logística y de poder financiero, en pocas palabras, músculo financiero. Fue una demostración de que con suficiente dinero puedes rescatar tecnologías obsoletas y venderlo como si fuera el futuro. La ilusión del CGI, un pasajero tardío en la revolución digital. De manera similar a su apropiación del 3D, la reputación de James Cameron, un pionero de las imágenes generadas por computadora, es una verdad a medias y una narrativa curiosamente construida que omite a los verdaderos arquitectos de la revolución digital. Si bien es innegable que películas como Terminator 2 y Avatar llevaron el CGI a unas nuevas cuotas de realismo y espectacularidad, Cameron no encendió la mecha.
Él simplemente vino con el bidón de gasolina más grande y le metió toda la gasolina encima de un fuego que ya ardía. O sea, él lo único que ha hecho es meter dinero. La historia del CGI en el cine es una crónica de una innovación incremental escrita por científicos, animadores y directores que se atrevieron a experimentar mucho antes que él. La primera aparición significativa de animación digital es en una película que se remonta al 1973, que se llama Westworld, que luego hicieron una serie, donde se utilizó para simular la visión de un androide. El verdadero punto de inflexión llegó con Tron en 1982. Una película que no solo usó el CGI, sino que construyó un universo narrativo a partir de él, creando un mundo digital completo por primera vez en la historia del cine. Estos primeros pasos, aunque no fueron éxitos masivos de taquilla, demostraron el potencial de una herramienta que cambiaría la industria para siempre. En la década de los 80 y principios de los 90, fue un hervidero de innovación. En 1985, El secreto de la pirámide, de Young Sherlock Holmes, presentó el primer personaje fotorrealista creado íntegramente por ordenador, el caballero que cobra vida a partir de una vidriera. En 1993, Steven Spielberg cambió las reglas del juego con Parque Jurásico, integrando unos dinosaurios digitales de una manera tan perfecta que el público creyó que lo imposible era real. 2 años más tarde, en 1995, Pixar Animation Studios, bajo el liderazgo de pioneros como Ed Catmull, estrenó Toy Story, el primer largometraje de la historia realizado completamente con animación por ordenador, demostrando que el CGI no solo servía para el espectáculo, sino también para contar historias con una profunda resonancia emocional. Bajo todo este contexto, el aclamado T-1000 de James Cameron de Terminator 2 del año 1991 no surge de un vacío creativo. Si bien fue un hito en la representación de un personaje líquido humanoide, el efecto de metal líquido ya había sido explotado en un cortometraje de animación por computadora de 1986, creado por la empresa CCP, que no la conozco, pero debe ser muy majo. Cameron no inventó la técnica, la vio, la deseó, y gracias a su creciente poder en la industria, tuvo los recursos para llevarla a un nivel de sofisticación inalcanzable para sus creadores originales. Su papel no es el de inventor que trabaja en un garaje, sino el del acaudalado cliente que entra en una tienda de efectos especiales, señala la innovación más reciente en la estantería y dice: «Yo quiero eso de ahí, pero lo quiero 10 veces más grande y más brillante, y azul». Su genio no es el del ingeniero, es el del capitalista, es el que sabe reconocer una buena inversión cuando la ve. El genio de la inspiración ajena. Manual de plagio para dummies. Si la originalidad tecnológica de Cameron es cuestionable, su originalidad narrativa es directamente inexistente. Sus obras más icónicas, aquellas que lo cimentaron como maestro del cine de género, son en realidad mosaicos construidos con piezas tomadas descaradamente de otros creadores. Lejos de ser un autor con una voz única, Cameron se revela como un DJ que mezcla los éxitos de otros para crear su nuevo hit, a menudo, por no decir casi siempre, olvidando dar crédito a los artistas originales. El caso más flagrante y documentado es el de Terminator. La película que lanzó su carrera es, en esencia, un plagio de la obra del aclamado escritor de ciencia ficción Alan Ellison. Tras el estreno en 1984, Ellison inició un litigio argumentando que la película copiaba elementos de 2 de sus guiones escritos para una serie de televisión, The Outer Limits. El primero, Soldier, trataba de 2 soldados de un futuro posapocalíptico que son transportados al presente. El segundo, Demon with a Glass Hand, presentaba un hombre del futuro, que es un robot, y no lo sabe, enviado al pasado para salvar la humanidad. Estas similitudes eran tan evidentes que el estudio Hemlate prefirió evitar juicios y el caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial por la suma cercana a unos $65.000. Y más revelador aún, la inclusión de una línea en los créditos de todas las copias posteriores en la película, poniendo agradecimientos a la obra de Alan Ellison. Sin embargo, el propio Cameron, según la versión de Ellison, le confesó a un amigo suyo periodista, en una entrevista que había hecho con él,
Reconocí haber copiado un par de historias de Hallam Ellison para escribir el guión. ¡Nada! Dos pequeñitas historias le vamos a copiar a ese pobre señor. Décadas después, Cameron repitió la jugada a una escala mucho mayor con Avatar. La película fue recibida como un déjà vu colectivo por parte de la crítica y el público, que rápidamente señalaron sus asombrosas similitudes con narrativas preexistentes. La trama es un calco casi perfecto de Bailando con Lobos. Un soldado blanco es enviado a territorio salvaje, se integra en la tribu nativa y se enamora de una de sus mujeres y acaba liderándolos en una lucha contra sus antiguos camaradas. Y al mismo tiempo es la estructura de Pocahontas, de 1995, de Disney. Un explorador de una fuerza colonizadora se enamora de la hija del jefe de la tribu local y se une a su causa para proteger la tierra de la avaricia de su propia gente. Pero la que fue su fuente principal, la más específica, es una obra mucho más antigua y mucho menos conocida, lo que facilitó su ocultación. Se trata de una novela corta de ciencia ficción, Call Me Joe, escrita por Paul Anderson en 1957. Las coincidencias son demasiado precisas para ser casuales. La historia de Anderson presenta a un protagonista llamado Edward Anglesey, un hombre parapléjico confinado en una silla de ruedas. Desde una estación espacial que orbita Júpiter, Anglesey controla telepáticamente un cuerpo artificial, un ser biológico diseñado para sobrevivir en la superficie hostil del planeta. Este avatar, llamado Joe, es una criatura poderosa y libre, y a lo largo de la historia, Anglesey se sumerge cada vez más en su existencia como Joe, hasta que finalmente transfiere por completo su conciencia al cuerpo artificial, abandonando su forma humana, tullida, para poder vivir en una nueva vida en Júpiter. Y es, punto por punto, la trama central de Avatar, concebida 52 años antes. Cameron no solo se inspiró en una idea, tomó una premisa completa con sus personajes y sus arcos narrativos y la revisitó con un presupuesto de $250,000. Su mayor talento no es la invención, sino es el saqueo a plena luz del día. Y como monta estos efectos especiales tan espectaculares, la mayoría del público ni se da cuenta. La pauta es clara. La carrera de Cameron no se fundamenta en la creación de conceptos novedosos, sino en la apropiación y magnificación de ideas preexistentes. Su método consiste en tomar tecnología que no inventó para contar una historia que no escribió, inyectándole una cantidad de capital tan masiva que el resultado parece una creación propia, cuando en realidad no ha inventado nada. Este proceso no es innovador, es una demostración de fuerza bruta financiera. El verdadero genio de Cameron no es técnico ni narrativo, sino logístico y capitalista. Su habilidad para movilizar recursos a una escala que le permite comprar, refinar y reempaquetar la creatividad ajena, dominando el mercado no a través de la originalidad, sino a través del poder abrumador del capital, es una estrategia que no nace del ingenio de un artista en su taller, sino de la lógica de un general desplegando su fuerza superior para ganar una guerra de mercado. La lucha de clases en el set. Un análisis del método Cameron. Si el mito del genio innovador se desmorona bajo el escrutinio, la imagen del líder inspirador se pulveriza al examinar las condiciones laborales de sus rodajes. James Cameron, el excamionero, que conoció de primera mano la dureza del trabajo manual, parece haber olvidado por completo sus orígenes. Una vez ascendió a la cúspide de la pirámide de Hollywood, no solo adoptó las prácticas de los patrones, sino que las perfeccionó hasta convertirlas en un método de producción legendario por su brutalidad. Sus sets de rodaje no son espacios de colaboración creativa, sino son campos de batalla y campañas militares donde la visión del director se convierte en una justificación para la tiranía, la explotación y el sufrimiento físico y psicológico de su tropa. El método Cameron es una lección magistral sobre cómo el poder corrompe, transformando a un trabajador en el tipo de jefe que probablemente él mismo despreció en su día. Ya lo decía Bakunin, el poder corrompe y obedecer desgasta. Y también decía Bakunin que si le das poder al revolucionario más ferviente, se acabará transformando en el peor de los dictadores. El capital. Presupuestos que humillan a naciones soberanas. Para comprender la escala de megalomanía de Cameron, es necesario primero cuantificarla.
sus presupuestos no son simplemente grandes, son obscenos. Cifras que desafían la lógica y que puestas en contexto revelan las prioridades perversas de un sistema que valora más el entretenimiento de un solo hombre que las necesidades básicas de miles. Titanic, en 1997, fue la película más cara jamás realizada, hasta ese momento, con un coste de producción de $200 millones. La ironía reside en que esa cifra supera a la construcción del propio RMS Titanic original, incluso ajustando a la inflación de la época. 12 años después, Cameron volvió a batir su propio récord con Avatar, cuyo presupuesto oficial es de $237 millones, sin contar los 150 millones adicionales dedicados al marketing. Estas cifras por sí solas son difíciles de asimilar, y para darles una dimensión humana y tangible, es útil compararlas con costes en el mundo real, y una yuxtaposición que expone el absurdo de la escena. Como podéis ver en pantalla, el presupuesto de Titanic equivale a la creación de un nuevo hospital público en España. El presupuesto de Avatar equivale a 3,8 veces el Producto Interior Bruto de un país entero como Tuvalu. Y el presupuesto de Avatar, El sentido del agua, valió lo mismo que valdría hacer 2,3 hospitales públicos nuevos en España. Y la tabla que os estoy mostrando no es un mero ejercicio de contabilidad, es una herramienta retórica. Demuestra que con el dinero invertido de una sola persona en sus fantasías de ciencia ficción, se podrían construir infraestructuras sociales vitales como hospitales públicos capaces de salvar a miles de vidas reales. El presupuesto de una sola película de James Cameron supera con creces el valor total de todos los bienes y servicios producidos por un año en una nación soberana como Tuvalu. Este es el nivel de gasto. Este nivel de gasto no es una inversión en arte, es una demostración de poder. Una declaración de que la visión de un solo hombre es más importante que la salud o la economía de comunidades enteras. Es el pináculo del despilfarro capitalista, donde el valor de un producto de entretenimiento se mide en una escala que humilla las necesidades humanas fundamentales. Crónicas de la tiranía en el rodaje. Hombre, pues si tiene tanto dinero será porque paga mucho y muy bien a sus trabajadores. Pues no, es al contrario. El capital colosal que maneja Cameron no se traduce en mejores condiciones para sus trabajadores. Al contrario, parece otorgarle una licencia para la tiranía. Sus rodajes son tristemente célebres por entornos de trabajo hostiles y peligrosos, donde los actores y el equipo técnico son empujados hasta sus límites físicos y mentales. Las anécdotas de abuso, negligencia y explotación son tan numerosas y consistentes a lo largo de su carrera que conforman un patrón innegable. El rodaje de The Abyss, en 1989, es quizás el ejemplo más extremo. El ambiente fue tan tóxico que el equipo rebautizó la película como The Abyss, el abuso. El actor Ed Harris, protagonista, vivió una auténtica pesadilla. Durante meses fue sumergido repetidamente en un tanque de agua de 7,5 millones de galeones, a menudo en condiciones peligrosas. En una escena, su casco se llenó de líquido y casi se ahogó cuando su buzo de seguridad no pudo llegar a él a tiempo. Otro miembro del equipo le colocó el regulador de oxígeno al revés, haciéndole inhalar agua. La experiencia fue tan traumática para Harris que sufrió un colapso nervioso en el set y, según se rumorea, llegó a golpear a Cameron en la cara en un arrebato de frustración. Hombre, pero es que si era su trabajo, es que no se puede actuar, ¿eh? No puedes actuar con violencia. O sea, si te tienes que ahogar porque te lo pide el jefe, pues te ahogas. Desde entonces, Ed Harris se ha negado sistemáticamente a hablar sobre la película. En Titanic, la tiranía continuó. Kate Winslet, con apenas 20 años, describió a Cameron como un director que perdía los papeles y estaba todo el rato gritando y chillando. En una entrevista en la época declaró que tendrían que pagarle un dineral para que volviera a trabajar con él. Las jornadas de rodaje se extendían hasta más de 20 horas y las extenuantes escenas en tanques de agua fría le provocaron una neumonía. El propio Cameron admitió la dureza de las condiciones, reconociendo que Winslet salió traumatizada de la experiencia. Con la transición a producciones masivamente digitales como Avatar, la explotación física dio un paso a una explotación más moderna, pero no menos brutal, la del trabajo digital. En el sector de los efectos audiovisuales, en gran parte no sindicalizado en aquel momento, se convirtió en el nuevo objetivo. El artista de efectos especiales Nick Simon, que trabajó en la primera de Avatar,
denunció públicamente cómo Cameron y el estudio los explotaban con revisiones interminables no remuneradas. Describió un ambiente de trabajo insalubre, donde la búsqueda del perfeccionismo del director se traducía en una presión insostenible y horas extras sin compensación. Esta cultura del crunch se volvió tan sistémica que culminó en un acto histórico de organización obrera. En 1924, los trabajadores de efectos especiales de las secuelas de Avatar votaron abrumadoramente a favor de sindicarse con la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, buscando explícitamente una compensación y beneficios más equitativos. La carrera de Cameron ilustra una perversa dialéctica. En sus inicios, la tiranía era física y directa, sometiendo a sus actores a entrenamientos militares para aliens o a peligrosos ahogamientos en The Abyss, como el que ya hemos comentado de Ed Harris. A medida de que su cine se volvía más dependiente de la tecnología, el foco y la presión se desplazó hacia el eslabón más débil de la cadena de producción digital, que son los artistas de efectos especiales. La visión de Cameron, su insaciable demanda por la perfección visual, se convirtió en el motor de precarización de este sector. Sin embargo, en una ironía histórica, es precisamente esta presión la que genera las condiciones materiales para la toma de conciencia y organización. El capataz que llevó a sus trabajadores al límite se convirtió sin quererlo en el catalizador que los empujó a unirse y a luchar por sus derechos, como deberíamos hacer todos los trabajadores. James Cameron, el gran magnate capitalista, acabó siendo involuntariamente el agente de la conciencia de clase en el Hollywood digital. El Evangelio según St. James. Propaganda burguesa para las masas. Más allá de la controversia tecnológica y las condiciones laborales, el verdadero legado de un director reside en las historias que cuenta y los mensajes que éstas transmiten. En el caso de James Cameron, sus películas, a pesar de su apariencia de espectáculos de acción y ciencia ficción, son en realidad vehículos para una ideología profundamente conservadora. Bajo un barniz de rebelión y aventura, sus historias refuerzan las estructuras de poder existentes, celebran el individualismo heroico por encima de la acción colectiva y en última instancia funcionan como eficaces herramientas de propaganda burguesa. Cameron no es un cineasta revolucionario, es un maestro de la contrainsurgencia cultural, un experto en vender fantasía de cambio que nunca amenaza realmente el status quo. Más allá de la superficie y de la controversia tecnológica y de las complejas condiciones laborales que a menudo rodean sus producciones, el verdadero legado y la influencia perdurable de un director cinematográfico se manifiesta en las historias que elige narrar y de manera crucial en los mensajes subyacentes de estas historias que transmiten al público. En el caso particular de James Cameron, un cineasta reconocido mundialmente por sus innovaciones técnicas y sus producciones a gran escala, bueno, esto sí que es así, se observa un patrón ideológico distinto. Sus películas, a pesar de su ostensible presentación como espectáculos de acción trepidante y épicas de ciencia ficción, operan en un nivel más profundo, como vehículos potentes de programación de una idea profundamente conservadora. Las narrativas de Cameron funcionan de manera consistente para reforzar y legitimar las estructuras de poder existentes. Sus historias raramente cuestionan el statu quo de forma significativa. En cambio, suelen celebrar el individualismo heroico, elevando la figura del protagonista solitario que a través de su ingenio y su determinación supera obstáculos insuperables. Esta exaltación del individuo, por encima de la acción colectiva o la solidaridad comunitaria, es un pilar fundamental de la ideología burguesa. Al centrarse en el héroe individual, se desvía la atención de los problemas sistémicos y de las soluciones que podrían sugerir una transformación social más amplia, sugiriendo implícitamente que los grandes cambios son el resultado de acciones individuales de personas y no de movimientos colectivos o de la lucha de clase. En ese sentido, las obras de Cameron pueden ser interpretadas no solo como entretenimiento, sino como herramientas culturales altamente eficaces para la propaganda burguesa. Sus películas no buscan inspirar una verdadera revolución o un cambio social radical. Por el contrario, ofrecen fantasías de cambio que en última instancia nunca amenazan la hegemonía del poder establecido. El director no emerge como un cineasta revolucionario en el sentido crítico o transformador, más bien se revela como un maestro consumado de la contrainsurgencia cultural. Es un experto en articular y vender narrativas que canalizan la disconformidad y el deseo de cambio hacia caminos seguros donde la rebelión se convierte en una característica estéticamente atractiva pero políticamente inocua. Cameron domina el arte de presentar conflictos dramáticos y personajes complejos de tal manera que las estructuras subyacentes de poder y las jerarquías sociales son constantemente reafirmadas.
Por ejemplo, en sus obras, los villanos a menudo encarnan una amenaza para el orden, pero la resolución siempre implica la restauración de una versión idealizada de ese mismo orden, o la victoria de un héroe que opera dentro de sus parámetros. La ilusión de la subversión se mantiene, pero en la realidad el statu quo se mantiene. Así que el legado de James Cameron se cimenta no solo en sus logros técnicos y en su capacidad para crear mundos visualmente impactantes, sino también en su habilidad para tejer una visión ideológica y conservadora en el tejido mismo de sus historias, presentándolo de una forma tan entretenida y envolvente que su mensaje más profundo a menudo pasa desapercibido, pero no por ello deja de ser efectivo. Titanic, el naufragio para los pobres. Titanic se presenta como una épica historia de amor que trasciende las barreras de clase. Sin embargo, un análisis más profundo revela que la película no es una crítica a la estructura social, sino una reafirmación brutal de la misma. El barco es una metáfora literal de la sociedad de clases eduardiana y con sus cubiertas rígidamente sesgadas. Y cuando llega la catástrofe, esta estructura determina quién vive y quién muere. Los datos son elocuentes. El 62% de los pasajeros de primera clase sobrevivieron, en comparación con solo el 25% de los de tercera clase. La famosa regla que sale en la película de mujeres y niños primero se aplicó con un claro sesgo de clase. Las estadísticas muestran que un hombre de primera clase tenía las mismas probabilidades de sobrevivir que un niño de tercera clase. La supervivencia no fue una cuestión de heroísmo o caballerosidad, sino un privilegio comprado con el billete. Incluso en la muerte, la distinción se mantuvo. Los cadáveres recuperados de primera clase recibieron ataúdes, mientras que los de tercera fueron arrojados de nuevo al mar en bolsas de lona. En este contexto, la historia de Jack y Rose no es la excepción que confirma la regla, sino una más cínica expresión. Jack, el artista proletario y vibrante lleno de vida, no es el protagonista de su propia historia. Su función narrativa es la de ser el catalizador para la liberación personal de Rose, la joven aristócrata atrapada en las convenciones de su clase. Él le enseña a vivir, a sentir, a ser libre. Pero una vez que se ha cumplido su propósito, una vez que Rose ha absorbido su vitalidad proletaria para enriquecer su propia experiencia burguesa, Jack se vuelve prescindible y su muerte en las aguas heladas del Atlántico no es una tragedia romántica, es una necesidad narrativa para que Rose pudiera completar su arco del personaje. Él muere para que ella pueda vivir una larga y próspera vida casándose con un tal Calvert y disfrutando de la riqueza y los privilegios que Jack nunca habría podido ofrecerle. Titanic no es una historia de amor, es una lección económica que nos demuestra que el capitalismo, tu vida vale lo mismo que vale tu billete, o dicho sea sin metáforas, tu vida vale lo mismo que la clase social a la que perteneces. En pocas palabras, Jack no murió por falta de espacio en la tabla, murió por falta de capital. Aliens, el capitalismo es el verdadero monstruo. A primera vista, Aliens, de 1986, parece una de las críticas más feroces al capitalismo corporativo jamás producidas por un gran estudio de Hollywood. La villana principal de la película no es la reina xenomorfa, sino una corporación, Weyland-Yutani, cuyo lema, construyendo mejores mundos, es una fachada para su verdadera naturaleza, una entidad amoral dispuesta a sacrificar colonias enteras de trabajadores para obtener un espécimen de alienígena para su división de armas biológicas. El personaje de Carter Burke, el ejecutivo de la compañía que acompaña a Ripley y los marines, es la encarnación de la codicia. Es él quien envía a los colonos a investigar la nave abandonada sabiendo lo que encontrarán. Es él quien intenta inseminar a Ripley y a Newt con embriones de xenomorfo para poder pasarlos por la cuarentena. Sus acciones demuestran que para la compañía las vidas humanas son un recurso completamente desechable, un daño colateral, aceptable en la búsqueda del beneficio. La película es un retrato inequívoco del capitalismo en su fase más depredadora, donde la lógica del beneficio anula cualquier consideración ética o humana. Sin embargo, la solución que propone la película a este problema es profundamente reaccionaria. Frente a la amenaza de un sistema capitalista que nos considera prescindibles,
La respuesta no es la organización de los trabajadores, la rebelión o la acción colectiva. La respuesta es la intervención del complejo militar industrial. La salvación llega en forma de un escuadrón de marines coloniales con su tecnología armamentística de vanguardia y su jerarquía de mando. La película critica la avaricia corporativa, pero al mismo tiempo fetichiza el poder militar, que en el mundo real es el brazo armado de este mismo sistema corporativo y capitalista. Aliens nos dice que las corporaciones son malas, pero su solución es poner más y mejores armas. Es una contradicción ideológica fundamental, una buena película que denuncia los excesos del capital mientras glorifica las herramientas de su expansión y defensa. Es una rebelión del diseño, una crítica que nunca llega a cuestionar las estructuras fundamentales del poder, conformándose con ofrecer un espectáculo de violencia como catarsis. Avatar, el manual del buen colonialista y el salvador blanco. Si Titanic reafirma la lucha de clases y Aliens ofrece una solución militar a un problema capitalista, Avatar es la culminación del pensamiento ideológico de Cameron, una fantasía colonialista disfrazada de manifiesto ecologista y antiimperialista. La película es quizás el ejemplo más perfecto y exitoso del salvador blanco en la historia del cine moderno. La trama sigue a Jake Sully, un marine estadounidense, parte de una fuerza de ocupación militar corporativa cuyo objetivo es la extracción de un mineral valioso de la luna de Pandora, sin importar el coste ecológico o humano. A través de la tecnología de avatares, se infiltra en la cultura Na'vi, previsiblemente se enamora de su modo de vida, de su conexión con la naturaleza, de la hija del jefe, como un pijo de estos, un hipijo que se va a vivir al pueblo, ¿sabes? Y finalmente cambia de bando y lidera a los Na'vis en una revuelta exitosa contra sus antiguos empleadores. A pesar de su aparente mensaje de empoderamiento indígena, la película reproduce la lógica más profunda del colonialismo. Los Na'vi, aunque representados como nobles espirituales y físicamente superiores, son en última instancia retratados como una cultura estática e incapaz de defenderse eficazmente de la amenaza tecnológica humana sin la guía y el liderazgo de un hombre blanco, que es Jake Sully, con su entrenamiento militar y su mentalidad estratégica occidental, quien les enseña a luchar y los organiza para la victoria. La película sugiere que la sabiduría ancestral y la conexión con la naturaleza no son suficientes, que se necesita un salvador externo para canalizarlas en una fuerza efectiva. Es la máxima fantasía colonial, la idea que el colonizador no solo puede ser perdonado, sino que puede llegar a ser un mejor nativo que los propios nativos, hasta el punto de convertirse en su líder mesiánico. Jake no libera a los Na'vi, los coloniza de una forma más benevolente, pero no menos paternalista. Se apropia de su cultura, de su cuerpo y finalmente de su liderazgo. Avatar es una película que permite al público occidental experimentar la emoción de la rebelión anticolonial, sin tener que ceder nunca al poder ni cuestionar su propia posición privilegiada. Es una película antiimperialista, financiada y celebrada por el corazón del imperio, una obra maestra de la autocomplacencia que critica el colonialismo mientras perpetúa los mitos más arraigados. ¡Larga vida al rey del marketing! Al final de este análisis deconstructivo, la figura de James emerge no como un genio del cine, sino como un capitalista más. Sus logros se revelan como una serie de operaciones en el arte del reciclaje, la gestión de personal y la propaganda ideológica. Es un maestro en tomar ideas ajenas y a través de la alquimia de un presupuesto desorbitado, es capaz de transmutarlas en espectáculos que el público percibe como originales. Es un capataz implacable, el epítome del jefe que exige a la perfección a los subordinados mientras los somete a unas condiciones laborales que rozan el abuso, experimentando hasta la última gota de su creatividad y resistencia. Y finalmente, es un ideólogo burgués, de una eficacia asombrosa, capaz de vender fábulas de rebelión y romance que en su núcleo refuerzan las estructuras de clase y las narrativas de poder dominante. Su éxito, por tanto, no es fundamentalmente artístico, es el triunfo del capital, la logística y la gestión de marca. El verdadero legado de James Cameron para la industria cinematográfica no reside en la calidad intrínseca de sus películas, sino en las condiciones que su método ha ayudado a normalizar y perpetuar. Ha sido una fuerza motriz en la inflamación descontrolada de los presupuestos, creando un sistema donde solo los estudios más grandes pueden competir, y ahogando la diversidad y el riesgo. Ha contribuido a consolidar la cultura del crunch y la precariedad en los sectores vitales como los efectos visuales.
una práctica que solo recientemente ha comenzado a ser desafiada por las organizaciones de los propios trabajadores. Y así debe ser, compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras. Y ha cimentado la primicia del espectáculo tecnológico sobre la sustancia narrativa, creando un estándar de producción que valora más el cómo se ve que el qué se cuenta. Y volvamos, para terminar, a este momento definitorio en el escenario de los Oscars, cuando James Cameron se autoproclamó ¡El rey del mundo! Y quizás sin saberlo, estaba diciendo la verdad. Él es el rey de un mundo que le ha ayudado a moldear a su imagen y semejanza. Una fachada espectacular y deslumbrante que oculta una maquinaria interna, basada en la explotación laboral, la falta de originalidad y la reafirmación del poder establecido. Para un canal cuyo nombre es Prohibido Trabajar, la figura de James Cameron se elige como el argumento más contundente de por qué, bajo las condiciones que él representa y promueve, el trabajo de la fábrica de sueños de Hollywood debería estar efectivamente prohibido. ¡Areu, areu!